Presidente, hoy estamos ante una decisión que exige claridad jurídica y responsabilidad institucional. En función de eso y de algunas cuestiones que se han debatido en el día de ayer, de algunas observaciones que ha hecho el diputado Peralta y que las vimos reflejadas también ayer en algunos exponentes en la audiencia que paradójicamente han sido convencionales constituyentes de la reforma del 25 y también en función de estas observaciones que hizo la Asociación de Magistrados en cuanto a un hecho muy puntual, creemos que hay que hacer algunas aclaraciones para dejar en claro que lo que estamos haciendo es jurídica y políticamente correcto. Primero es plantear cuál es el problema para dejar el terreno claramente delimitado. Y el problema es una pregunta concreta, es si al no existir una renuncia formal podemos considerar que hay vacante o no. Y para responderla nosotros no tenemos que recurrir a ningún tipo de interpretaciones creativas, tenemos que recurrir a dos cuestiones, a la Constitución Nacional y Provincial y a los fallos y antecedentes jurisprudenciales que resolvieron en la materia. ¿Qué dice la Constitución Nacional sobre la inamovilidad y la jurisprudencia nacional? La Constitución Nacional, después de la reforma del 94, establece directamente que los jueces cesan a los 75 años, salvo un nuevo nombramiento con acuerdo del Senado. Después de muchas discusiones posteriores al caso Fait, vino en el 2017 el caso Schifrin. En el caso Schifrin, la Corte Suprema declaró plenamente válida esta cláusula. Dijo, ponerle un límite objetivo que tiene que ver con el cumplimiento de la edad para que los jueces cesen en sus funciones es algo constitucionalmente válido. Pero además en el 2023 vino un caso que todos lo hemos visto en los medios de comunicación, el caso Figueroa, donde la Corte fue mucho más categórico aún, y lo voy a leer. Dijo, en el cumplimiento de la edad de 75 años constituye un hecho extintivo del cargo, si no media un nuevo nombramiento perfeccionado con anterioridad. Y acá me gustaría hacer una pausa. Cuando dice un hecho extintivo, está diciendo que la investidura se agota por el solo cumplimiento de la edad. Y es importante aclarar algo. Este límite etario, como bien lo dijo la diputada Catalini, no contradice la garantía de inamovilidad judicial prevista en el artículo 110 de la Constitución Nacional, porque la propia Corte explicó que la inamovilidad rige mientras subsistan las condiciones constitucionales del nombramiento. Mientras todas las situaciones, las condiciones que le requerimos a ese juez para ser nombrado subsistan, va a ser inamovible. Ahora bien, cuando la Constitución fija un límite objetivo como la edad, ese límite integra el diseño institucional del cargo. Por lo tanto, en este caso, cuando cumplís la edad que la Constitución te marca como un límite objetivo al funcionamiento y al ejercicio de tu cargo, no hay remoción, no hay juicio político, no hay afectación disciplinaria, lo único que hay es, como lo dijo la diputada Catalini, el cumplimiento de una cláusula constitucional. Pero vengamos a la provincia de Santa Fe. ¿Qué dijo la Constitución de la provincia de Santa Fe reformada en el 95? Nuestra Constitución provincial fue todavía más clara. Los ministros de la Corte cesan automáticamente y de pleno derecho al cumplir 75 años. De pleno derecho significa que el efecto se produce por sí mismo, sin declaración, sin trámite, sin necesidad de renuncia. La vacante nace en el mismo día que el juez cumple los 75 años de edad. Y cuando la Constitución produce objetivamente una vacante, el Estado, y en este caso nosotros los legisladores, tenemos la obligación de reconocerla. No podemos supeditarlo a un acto que la norma no exige. Pero además, ¿qué decía la Ley Orgánica del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe? Si quisiéramos ir en un término más reglamentario aún. La Ley Orgánica reafirma que el cese al cumplir la edad es automático, no exige renuncia y en derecho público, cuando la norma es clara, no corresponde agregar requisitos que el legislador no estableció. La renuncia es un instituto jurídico que extingue un vínculo vigente, pero aquí el vínculo ya está extinguido por mandato constitucional. Por eso la vigencia de un cargo público no puede quedar librada a la voluntad individual del juez cuando la Constitución ya le ha fijado un límite objetivo. Ahora, un punto que me parece muy importante aclarar y que amerita esta intervención. Creo que muchas discusiones de abogados que he escuchado en estas semanas han planteado un tema muy interesante. Es si reconocer que la vacante opera de pleno derecho a la fecha del cumplimiento de los 75 años podría generar inseguridad jurídica. Porque podríamos decir que este juez, cuando cumplió 75 años, desde ahí hasta el día de hoy estaría en una situación irregular y que podría haber controversias constitucionales sobre los fallos en los que ha actuado. Bueno, la respuesta es absolutamente negativa. El derecho argentino reconoce desde hace décadas la doctrina del funcionario de hecho. ¿Qué significa?
que cuando una persona ejerce un cargo existente bajo la apariencia de legitimidad y con reconocimiento institucional, sus actos son válidos frente a terceros de buena fe, aunque posteriormente se advierta algún defecto en su investidura. Esta doctrina no es una doctrina que protege al funcionario, es una doctrina que protege a la ciudadanía, que protege la estabilidad de las decisiones judiciales y que protege la estabilidad y la continuidad de un servicio público, en este caso el servicio público de brindar justicia. Tanto Agustín Gordillo como Juan Carlos Casañes, dos autores administrativos muy importantes, la vinculan precisamente con el principio de continuidad del Estado. Y no solamente lo dice la doctrina, sino que está recogido expresamente este principio en el artículo 296 del Código Civil y Comercial, que me voy a permitir leerlo textual. Dentro de los límites de la buena fe, la falta de requisitos necesarios para el nombramiento de investidura no afectan la validez del acto si la persona ejerce efectivamente un cargo y actúa bajo la apariencia de legitimidad. Esto significa que no va a haber nulidades masivas, esto significa que no hay revisión retroactiva de las sentencias y esto significa que no hay quiebra institucional. La seguridad jurídica está garantizada por el propio sistema normativo argentino. Y en cuanto a la responsabilidad institucional, bueno, algo más importante aún, no reconocer la vacante cuando la Constitución la ha producido de pleno derecho implicaría mantener al Estado en una situación de irregularidad institucional. Y frente a eso, nosotros como legisladores tenemos una responsabilidad política. Primero, cumplir con la Constitución. Segundo, asegurar el normal funcionamiento del Poder Judicial. Y tercero, preservar la legitimidad de la Corte. Cuando se trata de la cabeza del Poder Judicial, no estamos discutiendo un trámite administrativo, estamos discutiendo la arquitectura institucional de la provincia de Santa Fe. No estamos ejerciendo discrecionalidad, sino que estamos cumpliendo con una obligación constitucional. La Constitución Nacional, para resumir, marca un límite claro. La Corte Suprema de Justicia de la Nación lo definió como un hecho extintivo. La garantía de inamovilidad ya vimos que no queda afectada por el límite etario porque forma parte del diseño institucional del cargo. La Constitución de la provincia de Santa Fe consagró que este cese es automático y de pleno derecho y por si faltaba algo, la ley orgánica lo reglamenta sin condicionarlo a acto alguno. Por eso, cuando la Constitución fija un límite, nuestra obligación es cumplirlo y cuando ese límite produce una vacante, nuestra responsabilidad es cubrirla. Esto es lo que estamos haciendo hoy, nada más ni nada menos. Muchas gracias.